Capítulo 7. Granulación de información recursiva. En este capítulo se presenta el marco conceptual y algorítmico para la granulación de la información. Se propone un algoritmo detallado para la granulación de la información, que se trata como un problema de optimización que busca conciliar dos criterios de diseño contrapuestos: la especificidad de los gránulos de información y su relevancia experimental, es decir, la cobertura de los datos numéricos. El algoritmo propuesto utiliza el lenguaje de la teoría de conjuntos, específicamente el análisis de intervalos, para formalizar los gránulos de información resultantes. El objetivo del algoritmo es maximizar la densidad de información local. Una característica importante es que el algoritmo trata de manera uniforme los puntos de datos y los intervalos de datos, llamados hipercajas, lo que permite su aplicación recursiva. Para evaluar la calidad de los gránulos de información obtenidos, se utiliza el algoritmo de agrupación FCM, Fuzzy-C-Means. Este algoritmo se aplica tanto a datos sintéticos bidimensionales como a datos experimentales de tráfico. La granulación de la información es el proceso de extraer y organizar el conocimiento sobre el mundo en grupos o gránulos de entidades similares. Se ha explorado en diversos contextos, como conjuntos difusos, conjuntos rugosos, teoría de conjuntos y probabilidades. Sade promovió una noción de granulación de la información en el marco de los conjuntos difusos. Otros entornos formales y comúnmente explotados de la granulación de la información tratan de los conjuntos rugosos, la probabilidad y la teoría de conjuntos. Los gránulos de información se crean en función de la similitud o proximidad de las entidades y generan jerarquías cognitivas. Los gránulos varían de tamaño según el nivel de detalle requerido. Son construcciones conceptuales flexibles, pero deben basarse en datos experimentales para reflejar la realidad física. En resumen, el diseño de los gránulos de información debe considerar tanto la percepción como las pruebas experimentales. Adoptando este punto de vista, este capítulo plantea el problema de la granulación de la información en un entorno algorítmico bien definido. Proponemos una ruta algorítmica detallada que muestra cómo se pueden construir gránulos de pruebas experimentales existentes. También mostramos cómo los gránulos de información derivados pueden combinarse aún más mediante la aplicación recursiva del algoritmo, para llegar a niveles superiores de abstracción de los datos. Teniendo en cuenta la importancia de interpretabilidad de los gránulos de información resultantes, adoptamos el análisis de intervalos como marco formal para la descripción del algoritmo. Sin embargo, el enfoque discutido en este capítulo se puede traducir y aplicar a otros marcos de la computación granular, como los conjuntos difusos. En este caso, la conversión de los resultados se basa en la idea de representar conjuntos difusos, una idea de representación de conjuntos difusos a través de sus cortes, que consiste en dividir el problema en una familia de tareas de granulación basadas en conjuntos. Hay una serie de dominios representativos en los que los gránulos de información pueden surgir como un vehículo útil para representar un problema dado y hacer más eficiente la resolución de problemas. Las tres áreas siguientes se encuentran entre las aplicaciones más destacadas de la granulación de información. Granulación de series temporales. Las series temporales son habituales en números de problemas prácticos. Ha habido varios enfoques para la descripción de series temporales y su clasificación. Se llevan a cabo en el dominio del tiempo y en el dominio de la frecuencia. Antes que cualquier tratamiento detallado, las series temporales se utilizan para retener la información más esencial y suprimir los detalles que se consideran redundantes desde el punto de vista de la clasificación o tratamiento posteriores. La granulación de la información tiene diversas aplicaciones en dominios representativos. En el caso de la granulación de series temporales, se busca identificar los componentes dominantes de la serie y representarlos como bloques conceptuales comprensibles. Esto se puede lograr mediante la formación de gránulos que consisten en segmentos de muestras consecutivas de la señal, etiquetándolos según su configuración, ya sea aumento rápido, constante, disminución lenta, etc., o considerando la granulación del valor de la serie junto con su gradiente y derivadas de orden superior en diferentes momentos. Las técnicas de muestreo estándar también se pueden ver como ejemplos específicos de la granulación de series temporales.
ya que capturan segmentos de la señal mediante un único valor dentro de una ventana de muestreo. La granulación de imágenes digitales se centra en identificar entidades de nivel superior en lugar de analizar píxeles individuales. Estas entidades, llamadas gránulos de información, pueden surgir en forma de regiones homogéneas básicas en una imagen, como bloques de píxeles. Los gránulos de información son jerárquicos, donde en niveles superiores se pueden identificar objetos compuestos, por gránulos de información más específicos y menos abstractos. Se utilizan técnicas de agrupación para construir abstracciones a partir de gránulos de información de bajo nivel. En la granulación de estructuras espaciales, se divide una red en subredes o módulos poco conectados para facilitar el análisis y la interpretación. Cada subred se trata como un grano de información, una entidad conceptual y algorítmica. Por ejemplo, al estudiar el flujo de tráfico en una red compleja, se dividen en módulos o gránulos de telecomunicaciones para analizar el tráfico desde una perspectiva específica. Este enfoque jerárquico y de granulación de la información también se aplica en los sistemas de información geográfica, donde se establecen diferentes niveles de detalle y se controla el proceso de concentración en aspectos específicos mediante la elección adecuada de la granularidad de la información. En esta sección se aborda la capa logarítmica de la granulación de la información. Se muestra cómo construir intervalos o hipercajas multidimensionales, utilizando un formalismo teórico de conjuntos. La granulación se aplica tanto a datos numéricos como a datos granulares. En este contexto, las propiedades de los conjuntos son simples. A mayor tamaño del intervalo, menor es la granularidad. La cardinalidad de un conjunto, medida por la función card, se utiliza como medida de la granularidad de la información. En general, a mayor cardinalidad de un conjunto, menor es su granularidad. Creación de gránulos de información basados en conjuntos. En el enfoque propuesto, los gránulos de información se diseñan en dos etapas. En primer lugar, todo el conjunto de datos objeto de análisis se define el tamaño de un segmento o ventana de granulación. Especificamos los elementos, puntos de datos, dentro de cada segmento y a continuación utilizamos estos elementos para construir una forma detallada del gránulo de información. Más formalmente, el proceso de granulación puede delinearse de la siguiente manera. Fórmula 1, donde X representa el dataset original, omega es un conjunto de periodos de tiempo disjuntos, omega sub k representa las ventanas de observación y A es el set de gránulos de información. La primera fase es directa. Al definir el tamaño de nuestro segmento de información, mediante la siguiente fórmula, abarcamos una colección de puntos de datos que es de interés y debe tenerse en cuenta a la hora de construir un modelo de información. Cabe destacarse que si bien omega 0 define una cardinalidad máxima de gránulos iniciales, no impide la formación de varios gránulos más pequeños en cualquier ventana de observación. Las ventanas de observación se pueden formar de varias maneras. La decisión depende del problema y refleja la manera en que la semántica del problema es abordada. Por ejemplo, una ventana puede incluir un número fijo de ejemplos o puede abarcar un número viable de puntos que caen en una parte monótona, es decir, creciente o decreciente de la señal. En la segunda fase, el proceso de construcción de los gránulos de información comprende dos fases. La primera, derivación de los gránulos de información de los datos numéricos originales contenidos en la ventana de información. Y la segunda, procesamiento recursivo de la mezcla de datos granulares y numéricos. En la construcción detallada, partimos de una recopilación de datos X de J, donde J pertenece a omega subíndice K. Tenemos que en la figura, A son los datos originales, B es la fase 1 de los resultados de la granulación, que es una mezcla de gránulos y puntos de datos que representan el máximo local de la función de densidad de información, y C es la granulación recursiva subsecuente de la salida de la fase 1, produciendo gránulos de nivel 2, nivel 3, etc.
La construcción de gránulos con valores de intervalo surge como un compromiso entre dos requisitos evidentemente en conflicto. El primero, que el intervalo debe abarcar tantos elementos de X como sea posible. Y segundo, el intervalo debe ser altamente específico. Esto se traduce al requerimiento de la mínima longitud de este intervalo. En cuanto al primer requisito, la cardinalidad del conjunto que abarca los elementos WK es un criterio adecuado, es decir, la cardinalidad de I es la sumatoria desde X subíndice I que existe en X, donde X subíndice AB es la función característica. La especificidad del intervalo se asocia directamente con su anchura. Es decir, entre más largo sea el intervalo, menos será su especificidad. Aunque esta definición es clara, usaremos su versión ligeramente mejorada expresada como phi, la anchura de A y B, donde phi es una función monotónicamente incremental del ancho original. Cuando phi tiende a 0, la función tiende a 1. Esta condición limitante se introduce con el propósito de dar uniformidad al tratamiento de los puntos e intervalos de los datos. Un mapeo de interés puede asumir la forma phi de U es igual al exponente de U. Tomando en cuenta la naturaleza conflictiva de los requerimientos 1 y 2, que se capturan en forma de la cardinalidad de I tiende al máximo y phi, la anchura de A y B, tienden al mínimo, es aceptable tomar una relación de estas expresiones, donde sigma es igual a la cardinalidad de I sobre phi, la anchura de I, y determinar el intervalo I para que maximice nuestra expresión. De esta manera, atacamos los dos problemas de optimización definidos previamente. Nos referimos a esta optimización como maximización de los gránulos de información. Esto con el fin de distinguirla del concepto de densidad de datos, que se representa típicamente como una relación de cardinalidad de un conjunto dado, y el volumen del espacio de los patrones que contiene a dicho conjunto. Por consiguiente, la densidad de datos no se define para un único dato numérico. La elección de la función phi de U depende de la preferencia por gránulos de información grandes o pequeños. La figura muestra gráficos de contorno de la expresión obtenidos con phi de U, definida como puede observarse que la disminución del gradiente de los contornos con el aumento de la cardinalidad de los gránulos implica una preferencia inherente por gránulos más pequeños. Esta es una característica ventajosa, ya que nos da la posibilidad de evitar una influencia debida de la optimización inherente local en la visión más global de los datos que se obtiene mediante la aplicación recursiva del algoritmo de granulación. Una elección alternativa de phi de U, que es igual a 1 más U, da como resultado contornos de gradiente constante de la fórmula 8, y por tanto es menos apropiada en el contexto de nuestro algoritmo. Una función phi de U, que es igual a 1 más U al cuadrado, da lugar a gráficos de contorno muy similares a los obtenidos con phi de U, que es igual al exponente de U, pero es menos conveniente numéricamente. Las consideraciones anteriores se generalizan fácilmente en el caso de datos multidimensionales. La maximización de la densidad de información implícita en la expresión 8 puede realizarse para hipercajas multidimensionales. Consideramos este caso una relación entre la cardinalidad del conjunto de datos de entrada contenidos en tales hipercajas y una función del volumen de las hipercajas. Sin embargo, este enfoque directo crea una dependencia de la medida de densidad de información respecto a la dimensionalidad del espacio de patrones. Dado que en aras de la unicidad del proceso de los puntos e intervalos de datos, aumentamos deliberadamente la dimensionalidad del espacio de patrones, y resulta ventajoso considerar una versión invariante de la dimensionalidad del mapeo de phi de U, dado de la siguiente manera. Fórmula 9, donde U es igual a
U1, U2 hasta UN. U subíndice I es el ancho. A subíndice I, B subíndice B. I y J es igual a 1,2 hasta N, y este es un índice de dimensión del espacio de patrones. El primer exponente en la fórmula 9 asegura que la especificidad de los gránulos de información sea maximizada mediante la reducción del ancho máximo del hipercubo en todas las dimensiones del espacio de patrones. El segundo exponente garantiza que las hipercajas sean tan similares a los hipercubos como sea posible. Esta función se puede reducir de forma phi de u es igual al exponente de 2 por el máximo subíndice i, u subíndice i, menos el mínimo de j, u subíndice j, donde i y j son igual a 1 hasta n. Claramente, esta función no se ve afectada por la dimensionalidad del espacio de patrones. La maximización del ancho del gránulo en todas las dimensiones del espacio de patrones resulta en un valor escalar que es del mismo orden independiente que la dimensión espacial. Esta función también satisface la condición limitante original donde phi tiende a 0 y la función tiende a 1, ya que para los datos de tamaño punto máximo i, u subíndice i es igual al mínimo de i u subíndice i, esto es igual a 0, donde i es igual a 1 hasta n, aunque en general el espacio de patrones X puede ser cualquier subconjunto de R a la n. Restringimos la operación de la tarea de optimización en la fórmula 8 a un hipercubo unitario 0,1 elevado a la n. Dicha restricción no implica ninguna pérdida de generalidad de nuestro enfoque, al tiempo que ofrece claras ventajas computacionales con respecto al mapeo de phi de u. La granulación de datos basada en la optimización se lleva a cabo como un proceso de simulación de una sola pasada. Primero, hay que normalizar los datos de un hipercubo unitario. Después, inicializar las estructuras de datos que representan la cardinalidad y la anchura de los distintos elementos de los datos, uno y respectivamente para los datos puntuales. Punto 3. Calcular y almacenar el valor de la densidad de información, según la fórmula 8, de gránulos hipotéticos formados por dos datos cualesquiera del conjunto de datos de entrada. Esto forma una matriz diagonal superior D de tamaño n por n, donde n es la cardinalidad del conjunto de datos de entrada. Paso 4. Buscar una entrada máxima en D. Paso 5. Si el máximo corresponde a un elemento no diagonal en la coordenada iésima y jésima, es necesario fusionar los dos elementos de información identificados por la fila iésima y la columna jésima en un único gránulo de información, cuya anchura viene definida por los valores máximo y mínimo de las coordenadas en cada dimensión a partir de dos gránulos componentes. Después, es necesario actualizar la cardinalidad del gránulo resultante a la suma de los recuentos de cardinalidad de los gránulos componentes. Actualizar la iésima fila y columna de D con la información pertinente para el gránulo recién formado y eliminar la jésima fila y columna de D. Por último, volver a D. Paso siguiente sería, si el máximo corresponde a un elemento diagonal I que sea igual a J, es necesario copiar el gránulo a una lista de salida, eliminar la fila y columna correspondientes a la matriz D. En caso de que el tamaño de la matriz D sea mayor a 1, regresar a D, de lo contrario, finalizar. La complejidad computacional de este algoritmo de granulación es 0 a la n al cuadrado, debido a los cálculos de la matriz D en el paso C. Sin embargo, a diferencia de las técnicas de agrupación como FCM, el proceso de granulación tiene un carácter inherente local y puede aplicarse fácilmente a datos de entrada divididos, evitando así el elevado coste computacional asociado a los grandes conjuntos de datos.
Cabe señalar que el tamaño de la matriz D se reduce en cada paso iterativo en una fila y una columna, por lo que el número de pasos es igual a n-1. Este algoritmo es parecido a la agrupación sustractiva propuesta por Chiu en 1966, en el sentido de que el algoritmo evita cualquier partición arbitraria del espacio de entrada y se rige exclusivamente por los datos de entrada existentes. A diferencia de los métodos basados en cuadrículas, los dos algoritmos simplemente ignoran las áreas del espacio de entrada que no tienen datos. Tanto como este algoritmo como el clustering sustractivo evitan la explosión combinatoria de relaciones con el aumento de la dimensión del espacio de entrada, dado que los algoritmos mantienen una complejidad computacional lineal con respecto a la dimensión del espacio de entrada, la cual no debe confundirse con la complejidad con respecto a la cardinalidad del conjunto de datos, que es 0 de n al cuadrado, los cuales son especialmente adecuados para procesar datos multidimensionales. Otra característica común de los dos algoritmos es que mantienen una visión localizada de los datos a medida que avanza la granulación. Los conglomerados identificados no ejercen más influencia sobre los puntos de datos que quedan después de su eliminación. El algoritmo de granulación presentado a continuación se desarrolla en un contexto de algunos avances recientes en este ámbito. En particular, complementa los enfoques de propuestas en Thiel, Berthold, Hover, Hatta y Mukaidono. Demostramos que la granulación CRISP, seguida de la agrupación difusa, ofrece un potente marco para derivar abstracciones de datos. Para ilustrar el funcionamiento del algoritmo de granulación, consideraremos una serie temporal sintética de 2 dimensiones, mostrada en la figura. A continuación, se aplica el algoritmo de granulación a una serie temporal sintética de 2 dimensiones. El algoritmo de granulación se aplica a los datos, en la figura B, además de identificar los gránulos. Controlamos el valor del índice de densidad de información a lo largo del proceso de granulación. Por supuesto, la densidad de información de gránulos identificados hacia el final del proceso es menor que la densidad de información de los primeros gránulos. Esto se debe a que la eliminación de los gránulos densidad de información deja vacíos efectivos en el espacio del patrón. Podemos utilizar este indicador de dos maneras. Bien, podemos terminar el proceso de granulación cuando la densidad de información de los gránulos alcance un umbral preestablecido, lo que descartaría algunos datos, o bien, podemos realizar una granulación de nivel superior en los gránulos identificados, lo que fusionaría los datos. Para este ejemplo adoptaremos este último enfoque. El funcionamiento del algoritmo de granulación a lo largo de 3 niveles jerárquicos de granulación ilustrado en la figura. La granulación de nivel 1 comprime el conjunto original de 230 puntos de datos en 27 gránulos. Estos gránulos se presentan como datos de entrada para la granulación de nivel 2, que da como resultado 9 gránulos. La granulación de nivel 3 reduce este número a 6 gránulos. Es evidente que la jerarquía de gránulos forma una abstracción que conserva las características esenciales de los datos originales. 4 relaciones en el espacio de patrones. Y lo que es aún más importante, la granulación ha equilibrado el recuento relativo de elementos de datos en agrupaciones de datos grandes y pequeñas, ayudando así a que los grupos de datos más pequeños se noten en el tratamiento posterior. Cabe señalar que no es necesario definir el número de niveles de granulación de antemano. La granulación jerárquica simplemente se lleva a cabo hasta que el número de gránulos identificados en los niveles de granulación siguientes no varíe. Por supuesto, en cualquier aplicación práctica, el tamaño máximo de los gránulos suele estar definido, para lo que los gránulos se correspondan convenientemente con algunas entidades lingüísticas. En este caso, el peso relativo de los componentes de la expresión 8 puede ajustarse para lograr la granularidad deseada. Esta aplicación recursiva del algoritmo de granulación discutido condensa la información sustancialmente.
lo que es de interés si esta condensación mantiene la visión de las características esenciales de los datos. Evaluamos la cantidad de granulación identificando un número limitado de representantes de los datos numéricos originales y de los gránulos de información construidos. Esto lo conseguimos agrupando e identificando prototipos de los gránulos. En particular, un método de agrupación difusa conocido como FCM es de interés. Como resultado de este mecanismo de agrupamiento, el método regresa a una matriz de partición, la cual captura todos los gránulos en forma de alguna arquitectura generalizada de conjuntos difusos formados sobre la familia de los gránulos de información originales. Obsérvese que a diferencia del método de clustering estándar, nosotros nos ocupamos de una colección de hipercubos, conjuntos en R a la n. Como en cualquier búsqueda de clustering, nuestro objetivo es revelar una estructura en un conjunto de datos granulares. Como consecuencia de la naturaleza granular del conjunto de datos, anticipamos que los prototipos devueltos por el FCM son también gránulos de información. Debido a la naturaleza granular de los datos que se van a agrupar, es necesario representarlos, es decir, codificarlos, de tal manera que su aspecto de granularidad pueda ser captado adecuadamente por el método FCM. Un método paramétrico de tratamiento de datos heterogéneo es una buena solución a este problema. Dentro de este ámbito podrían buscarse varias direcciones. Codificación de límites. Representan el límite inferior y superior de cada coordenada del gránulo de información, lo cual denominamos codificación de límites. Así, para un gránulo de información de n, obtenemos un espacio 2n dimensional de objetos X que deben agruparse. Codificación de ancho central. Representa cada coordenada mediante un punto central del gránulo y su ancho. De nuevo, esta forma de representación da lugar a un espacio 2n dimensional. Esta representación es adecuada si tenemos un intervalo que se distribuye simétricamente alrededor del centro. En caso contrario, hay que incorporar la anchura inferior y superior. En este caso, dicha representación implica una mayor dimensionalidad del espacio en el que tiene lugar la agrupación. Las implicaciones topológicas de aumentar la dimensionalidad del espacio de patrones en las dos representaciones anteriores pueden apreciarse analizando una sola dimensión de un gránulo. Consideramos aquí tres intervalos: I de A, I de B, E y de C, subconjunto de R de 1 y un punto P de N. Existe en R1. El método de codificación de los límites genera puntos en R2, cuya primera coordenada X subíndice I representa el límite inferior del intervalo, y la segunda coordenada X subíndice I positivo representa el límite superior del intervalo. Es evidente que todos los puntos de R1 se corresponden con puntos de la recta de X subíndice I negativo que sea igual a X subíndice I positivo en R2, y que todos los intervalos de R1 se corresponden con puntos desde mi espacio. X subíndice I es igual al X subíndice I negativo y el X subíndice I positivo, tal que X subíndice I positivo sea mayor que X subíndice I negativo, y X subíndice I está en R2. Lo que se ha conseguido, por tanto, es que una mezcla heterogénea de intervalos y puntos en R1 se haya convertido en un conjunto homogéneo de puntos en R2. Solo nos preocuparía el intervalo unitario 0,1 y una caja unitaria 0,1 por 0,1. Una característica interesante del mapeo de codificación de límites es que la aparición de inclusión y solapamiento de intervalos se detecta fácilmente en la imagen mapeada en R2. La reflexión simétrica de los intervalos cartografiados con respecto a la línea diagonal X subíndice I negativo igual a X subíndice I positivo da lugar a una caja para cada intervalo. Las cajas de los intervalos disjuntos son disjuntas, y las cajas de los intervalos superpuestos también se superponen. Para ilustrar la agrupación de gránulos de información, continuamos con el ejemplo dado en la sección anterior.
El algoritmo FCM se despliega primero sobre los datos originales para proporcionar una referencia base, y después sobre los datos granulados. El número de conglomerados se mantiene constante, C es igual a 4, para que la cuestión del tamaño y el posicionamiento de los prototipos se plantee con mayor nitidez. Las imágenes muestran un clustering de datos granulado realizado mediante FCM. La imagen A muestra el caso de referencia de la agrupación de los 230 puntos de datos originales. El tamaño de los prototipos ha sido exagerado, en aras de la claridad. La imagen B muestra un clustering de datos granulados de nivel 1, con 27 gránulas. La imagen C, un clustering de datos granulados de nivel 2, con 9 gránulos. Y por último, la imagen D muestra una agrupación de datos granulados en nivel 3, que nos otorga 6 gránulos. Esta es la tabla de los resultados obtenidos. Otra observación importante que puede hacerse sobre los resultados anteriores es que la granulación de la información ayuda a superar el conocido sesgo del algoritmo FCM, que consiste en no representar suficiente las agrupaciones más pequeñas de los datos. Dado que la granulación reduce el número de elementos de información de las zonas de alta densidad de datos, el recuento relativo de los gránulos en agrupaciones grandes y pequeñas de datos se iguala. En otras palabras, la granulación sustituye la enumeración explícita que afecta indebidamente al FCM por una actualización del atributo de cardinalidad asociado a los gránulos individuales, que es transparente para el FCM. Puede observarse que la agrupación de datos granulados de nivel 2 y de nivel 3 no tiene ningún problema para asociar prototipos a las dos agrupaciones de datos más pequeñas, como lo visto en la figura B y C. Se trata de un resultado significativo que ilustra cómo la granulación de datos complementa la agrupación difusa. El concepto de granulación de la información abre una nueva vía de tratamiento de señales tanto en términos de representación de la señal como de modelado de las relaciones entre las entidades granulares. En esta sección examinaremos dos posibles enfoques para captar la dinámica de las series temporales y lo discutiremos basándonos en el enfoque de granulación descrito en las secciones anteriores. La granulación del espacio de estados y la posterior agrupación descrita anteriormente se compara ahora con el enfoque directo en el que los gránulos de información están formados por conjuntos predeterminados de elementos consecutivos de las series temporales. Este enfoque se denomina granulación en el dominio temporal. La estrategia más sencilla dentro de este enfoque consiste en definir una ventana de observación y evaluar un representante granular adecuado dentro de dicho segmento de la serie temporal. La figura ilustra el principio de este enfoque, tomando en cuenta los comentarios anteriores de codificación de límites de los gránulos de información. Podemos formalizar la granulación en el dominio del tiempo como un mapeo de nuestro dataset original, donde x es igual a x a la 1, x a la 2 y así hasta x a la n, en un set de intervalos i, donde i es igual a i a la 1, i elevado al cuadrado, hasta i elevado a la g, donde n es un número de elementos de la serie del tiempo y g es la cantidad de gránulos. La fórmula 11 describe los gránulos individuales, donde k es la cantidad de gránulos desde 1 hasta g es menor o igual a n, y omega 0 es la ventana de granulación. Estas expresiones pueden ser generalizadas en una serie de tiempo multidimensional al aplicar las operaciones de mínimos y máximos a todas las coordenadas de la información original, quedando de la siguiente manera, visto en la fórmula 13. Es evidente que el mapeo de x en y implica el aumento de la dimensionalidad del espacio de patrones de r a la n a r al cuadrado a la n, donde n es una dimensión de patrones. El conjunto de intervalos i representa ahora una información granulada de la serie temporal original. Como tales, los intervalos i elevado a la k pueden utilizarse para extraer conocimientos específicos sobre el sistema a un nivel de abstracción superior al que ofrecen las series temporales originales. Para comprobar la eficacia de la abstracción del conocimiento basada en los gránulos de información vista en la fórmula 13,
aplicamos la granulación del dominio temporal a los datos sintéticos. Para realizar una comparación justa de nuestro algoritmo con la granulación del dominio temporal, seleccionamos que nuestra ventana, omega 0, sea 2 y devuelva 115 gránulos, como visto en la imagen A. En la imagen B vemos que nuestra ventana sea 3 y devuelva 76 gránulos. En la imagen C, nuestra ventana es igual a 5 y devuelve 45 gránulos. La imagen D muestra que nuestra ventana es 6 y devuelve 38 gránulos. La imagen E muestra que nuestra ventana es 8 y devuelve 28 gránulos. Y por último, la imagen F, la ventana es de 25 y devuelve 9 gránulos. Presentamos aquí un enfoque alternativo para captar la naturaleza de las subsecuencias de series temporales que evite el aumento indebido del espacio de entrada. La forma de las subsecuencias se caracteriza por un rango de ángulos de gradiente entre el primer patrón y todos los demás patrones de la subsecuencia. El resultado es una descripción de intervalo de hipercaja de la fórmula que es totalmente compatible con la descripción del intervalo, es decir, la hipercaja, de los valores de las series temporales, como se definen en las fórmulas 11, 12 y 13. La ventaja de esta granulación es que la agrupación posterior no implica ningún aumento adicional de la dimensión del espacio de entrada. Dado que los intervalos de valores de las series temporales en cada ventana de granulación ya se encuentran dentro del intervalo 0,1, solo es necesario normalizar los intervalos de los ángulos del gradiente de menos pi sobre 2 hasta pi sobre 2 a 0,1. Podemos formalizar la granulación del espacio de fase como un mapeo de conjuntos de nuestro dataset original, donde x es igual a x elevado a la 1, x elevado a la 2 y así hasta x elevado a la n, y un conjunto de hipercajas donde h es igual a h elevado a la 1, así hasta h elevado a la g, donde n es el número de elementos de la serie temporal y g es el número de gránulos. Una hipercaja h elevada a la k se forma como un producto cartesiano de dos intervalos, teniendo que h elevado a la k es igual a i elevado a la k por j elevado a la k, donde i es un intervalo de valores de la serie temporal y j elevado a la k es un intervalo de ángulos de gradiente en la ventana de granulación k'ésima. En la fórmula 15, el gradiente es una función gradiente con valor angular y la función norm es una función de normalización. Las pruebas realizadas con los datos de las series temporales sintéticas indican que si bien la inclusión de gradiente de la serie temporal contribuye a filtrar los gránulos no representativos, la agrupación FCM de los datos granulados en el espacio de fase es comparable a los resultados obtenidos con la granulación simple en el dominio temporal. La figura ilustra la granulación y la agrupación FCM obtenida para omega 0, que sea igual a 6, y omega 0, que sea igual a 8. Los resultados ilustrados en la figura 14A son una mejora de los resultados de la figura D de la serie temporal, pero en la figura figura B, se aprecia muy poca mejora en comparación con la figura E de la serie temporal. Estudios numéricos. En esta sección, aplicamos el análisis granular a una serie temporal de colas de tráfico recogidas por un sistema de control del tráfico urbano, UTC por sus siglas en inglés. Los datos representan el tráfico de un cruce durante una hora de punta matinal. La topología del cruce seleccionado se ilustra en la figura. El cruce está controlado por un sistema adaptativo denominado SCOOT, Split Cycle Offset Optimization Technique, que intenta maximizar la del cruce modificando de forma adaptativa la duración de las fases de señalización rojo-verde. Sin embargo, los detalles de la heurística SCOOT que implementa la optimización de los semáforos no están disponibles ya que el sistema es un producto comercial. Como la información sobre el tráfico de los coches y los paneles de mensajes viables y la información sobre el transporte público
están críticamente ligados al rendimiento del sistema SCUT. Demostraremos aquí que realizando un análisis granular de los datos de tráfico es posible inferir reglas de control operativo que pueden proporcionar una base para el desarrollo de tareas de gestión del tráfico de alto nivel, mientras que al mismo tiempo se deja a SCUT totalmente a cargo de la optimización detallada de las señales de tráfico. Dado que la integración de impulsos inductivos es propensa a errores sistemáticos, existen bucles inductivos adicionales, no mostrados en la figura, que se utilizan para reajustar este error a cero para una determinada longitud de cola. De hecho, el sistema SCUT incorpora una red de seguridad para las mediciones en las colas de tráfico. Al supervisar los flujos de descarga de la línea de parada durante la fase de señalización verde, SCUT también tiene en cuenta la cola restante de la fase de señalización anterior en las mediciones derivadas de la cola de tráfico. En el primer caso, analizamos una serie temporal tridimensional de cambios en las colas de tráfico en los enlaces 60311G, 60311E y 60311H. Nos referiremos de ahora en adelante a estos como oeste, este y sur, respectivamente. Evidentemente, la expectativa es que los cambios relativos de las colas de tráfico en cualquier par de enlaces reflejarán las reglas de funcionamiento de este nudo específico. Las series temporales originales constan de 705 mediciones discretas para cada ciclo inductivo. Las lecturas están alineadas en el tiempo y forman un vector tridimensional de estados del sistema para 705 instancias temporales. Para lograr una representación coherente de los puntos de datos y los intervalos, aumentamos la dimensionalidad del espacio de patrones de 3 a 6. Aplicamos una granulación y agrupación. Aplicamos la granulación y la agrupación a este vector de estados de 6 dimensiones y visualizamos los resultados mediante 3 proyecciones bidimensionales. Vale la pena mencionar que mientras la granulación y la agrupación operan sobre datos que no están normalizados a un hipercubo unitario 0,1 elevado al cubo, los resultados se convierten de nuevo en los valores de datos originales. Aquí se muestran los prototipos granulados de FCM para datos granulados de nivel 1, con 705 puntos de datos, es decir, los datos originales. En la imagen se muestran los prototipos granulados FCM para datos granulados de nivel 1, con 114 gránulos. Por último, se muestran prototipos granulados FCM para datos granulados de nivel 2, con 46 gránulos. Estas figuras revelan algunas propiedades interesantes del sistema. En primer lugar, el gráfico de los datos originales y los prototipos del FCM es algo sorprendente en el sentido de que las relaciones significativas entre el tráfico de varias direcciones parecen no estar plenamente representadas por los prototipos. Esto se debe a que los datos agrupados a lo largo de los ejes este 0, oeste 0 y sur 0 ejercen una influencia indebida sobre el algoritmo FCM. La situación cambia radicalmente si consideramos los datos granulados en las últimas dos figuras. En este caso, los prototipos abarcan una mayor proporción de datos y se vuelven más representativos del funcionamiento general del nodo. En segundo lugar, los prototipos FCM revelan algo que no es obvio a partir del gráfico de datos originales. Esto es que los cambios en las colas en los enlaces oeste y sur son significativamente mayores que en el enlace este. El examen de trazado físico de la carretera revela que los enlaces sur y oeste tienen carriles de giro a la derecha, separados y los bucles inductivos correspondientes se extienden ahí por dos carriles en lugar de en uno solo. Aunque la esencia de esta relación ha sido captada por los prototipos de FCM construidos tanto con datos originales como granulados, la versión granulada de FCM parece ofrecer resultados más representativos en el sentido de que la relación sur-este y oeste-este es aproximadamente 2:1 para los prototipos granulados y es aproximadamente 4:1 para los prototipos granulados. Esta figura muestra los prototipos FCM construidos a partir de datos granulados en el dominio del tiempo. La especificidad de los prototipos casi se ha perdido y, aunque se puede discernir cierta similitud en la distribución de los prototipos,
Ninguno de los anteriores análisis detallados del funcionamiento del nudo parece posible. De hecho, los prototipos representados en las proyecciones sureste y suroeste indican que es posible una reducción simultánea en las colas en los enlaces correspondientes a sureste y suroeste. Se trata de una indicación errónea, ya que tal funcionamiento del enlace conduciría claramente a una colisión, y como tal, está específicamente impedido por los semáforos. Por supuesto, la granulación en el dominio temporal puede ofrecer resultados significativamente mejores si se utilizan ventanas de granulación más estrechas. Sin embargo, esto desvirtúa la idea de la granulación e incluso con omega 0, siendo igual a 2, los resultados no están tan nítidamente definidos. En este capítulo se presenta un algoritmo recursivo de granulación de información que maximiza la densidad de la información y produce gránulos, es decir, hipercajas, que caracterizan las principales relaciones de los datos. Se aplicó a series temporales multidimensionales y también se pueden usar en otros datos multidimensionales como imágenes. La cantidad de los gránulos se evalúa mediante la agrupación FSM y proporciona una descripción intuitiva y cualitativa del fenómeno subyacente. Este enfoque se alinea con la modelización cualitativa y modelización cualitativa difusa. La granulación recursiva de la información presenta varias características esenciales. Nos ayuda a concentrarse en un determinado nivel de detalle, ignorando relaciones más detalladas que pueden ser pertinentes solo para el nivel de superior granularidad. Nos permite destacar la esencia de la granulación, por ejemplo en segmentos monótonos de datos, segmentos de igual anchura, etc. Y proporciona un vehículo natural para convertir el problema en una jerarquía de subproblemas manejables. Los gránulos de información grandes y menos específicos constituyen un primer nivel de análisis que podría refinarse posteriormente, definiendo gránulos de información más específicos, que capturen más detalles y se orienten hacia algún análisis específico. En términos formales, si se denota un gránulo de información de nivel superior y más abstracto por A, el análisis más detallado se basa en gránulos de información B1, B2, así hasta BC, tal que todos están incluidos en A, B subíndice I, tal que está en A y cubren a A en el sentido de que A es un coproducto desde I, que es igual a 1, hasta C, de B subíndice I. Aunque la parte experimental del estudio se centró en las series temporales multidimensionales, la misma metodología se aplica a otros datos multidimensionales como las imágenes. La calidad de síntesis de los gránulos de información se ha evaluado mediante la agrupación FSM. En general, la descripción granular es muy intuitiva y cualitativa y proporciona al diseñador o usuario una visión general de la naturaleza misma del fenómeno que se manifiesta a través de esta serie temporal. En este sentido, este análisis coincide con un programa general de modelización cualitativa propuesto por Sowa en el 2000 y de la modelización cualitativa difusa propuesta por Herrera y Martínez en el 2001. Gracias por su atención.